XY, ¿no? Y lo que hizo fue diferenciar dos ejes, un eje que va hacia el cóndilo de la mandíbula y el otro eje que va al cuerpo mandibular. De esta manera pudo detectar que en algunos pacientes habían alteraciones a nivel de estos ejes, ¿no? Podría intervenir de manera directa, ¿no? Mediante dispositivos para corregir esas alteraciones y tratar de que el crecimiento se dé de manera adecuada, ¿no? Como vamos a ver ahorita con estudios. Bueno, la lactancia también como un factor determinante, niños que no han recibido lactancia tienden a tener también alteración en el desarrollo de los maxilares, ¿no? Y bueno, es producto pues de todo lo que hemos estado conversando, todas las estructuras que interfieren en el crecimiento fisiológico, como la órbita, como la cavidad nasal permeable, como los senos que van creciendo, como las piezas dentarias que van erupcionando, todo un complejo, ¿verdad? Que hace que el maxilar superior crezca como debe ser. Hay estudios al respecto que niños que no han recibido lactancia también son más propensos a tener alteración en el desarrollo de los maxilares. Entonces vemos que es una etiología multifactorial, ¿no? Factores intrínsecos como factores extrínsecos que a la larga lo que van a determinar es que haya una asimetría facial y al haber una asimetría facial no solamente afecta la parte estética, sino también la parte funcional y sobre todo la mordida, como vamos a ver en unos momentos, ¿no? Hay algunos agentes teratógenos también, medicamentos, sobre todo en etapa de gestación, ¿no? En el primer trimestre, la madre no debería de consumir algunos de estos productos que a la larga, o tener algún tipo de infecciones como las TORCH, que a la larga pueden alterar el desarrollo de los maxilares y producir estas asimetrías, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver ahorita las clases de mordida, pero quiero que se concentren en esta figura, ¿ya? La imagen, la foto del lado derecho es una oclusión que no está bien, ¿verdad? No es una oclusión adecuada. Debería de ser como el dibujo que está a la mano izquierda. El diente superior ocluye el inferior en esas proporciones. No debería ser en esas proporciones, tanto horizontal como vertical, ¿no? Son milímetros que tienen que respetarse para tener una buena oclusión. Lo normal es que el diente superior ocluya el inferior y que acá va a haber dos términos, uno que es el overbite que es la medida vertical. Ya, la medida vertical, ¿cuánto un diente debería ocluir al otro? ¿No? El diente superior al diente inferior. Y hay medidas que tenemos que más o menos respetar o que esté dentro de la proporción y que hagan de que tenga un buen overbite. El override entonces debería ser más o menos 3-4 milímetros, no sobrepasar de esto porque si no sería una mordida profunda, ¿no? Como vemos en la foto de la derecha. Ahí hay más de 3-4 milímetros, prácticamente el diente superior está tapando al diente inferior en su totalidad, ¿no? Esta es una mordida profunda, esto no está bien. Y la otra distancia que debemos de estar controlando es la distancia horizontal. ¿Cuánto debería tener de distancia el diente superior con el diente inferior en horizontal, en un eje horizontal? Y eso es el overjet. El overjet entonces debería ser también de 2 a 4 milímetros, no más. En la foto del lado derecho tenemos más, ¿no? Ahí hay casi 10 milímetros, 8 o 10 milímetros. Entonces la distancia está muy alterada. ¿Qué pasó aquí? ¿El maxilar superior creció demasiado o es que el maxilar inferior no creció? Eso lo vamos a ir viendo conforme hacemos los estudios, ¿ya? Pero no es una mordida adecuada. Entonces, la mordida adecuada es esta, ¿no? La clase 1 de la clasificación de Angle, donde el diente superior ocluye al inferior, como dice ahí, en un 40%, no más, ¿no? O 3 o 4 milímetros, como vimos en la imagen anterior, ¿ya? Entonces, esta es la clase 1, el diente superior ocluye al inferior, con un overbite
de 3 a 4 milímetros y un overjet igual de 2 a 4 milímetros de distancia no está alterado. ¿Okay? Esta es la clase 2. La clase 2 se parece a la imagen que vimos en el inicio, ¿no? Es una mordida profunda, donde el diente superior ocluye demasiado al diente inferior y tanto el overbite como el overjet están aumentados. Esta mordida no es normal, no está bien y hay que buscar el diagnóstico para dar el tratamiento. Y la otra clase de mordida es la clase 3. La mordida de Angle tipo 3, aquí está todo invertido, ¿no? El diente inferior ocluye al superior, no debiera ser así, ¿verdad? Y entonces todo está invertido. Ya todo está invertido y va a tener consecuencias a la larga en el paciente. Esto es lo que comúnmente lo conocemos como mandíbula, la mesioclusión o protuida, ¿no? Protrusión, mandíbula protuida, un overbite negativo, ¿no? ¿Cómo podemos llegar al diagnóstico? Tenemos que solicitar estudios cefalométricos, ¿ya? Estudios cefalométricos. Esa es una placa lateral digital cefalométrica, no es una placa de rayos X común y corriente lateral, ¿no? Si se dan cuenta, la posición del cráneo está adecuada por unos tutores, ¿no? Que hacen que esté perpendicular, ¿no? Y al eje de la columna, entonces eso hace que la cabeza tenga una buena posición y nos permita observar algunas matrices que a la larga nos van a servir para hacer nuestro estudio cefalométrico. La primera matriz a identificar, por ejemplo, es la órbita, ¿no? La segunda matriz debería ser la silla turca, ¿no? La otra matriz son justamente el maxilar superior, la espina nasal, y el maxilar inferior, el pógono por encima del mentón. Son nuestras matrices que nos van a servir para luego hacer nuestros trazos y medir nuestros ángulos, ¿ya? Entonces, sobre la placa hago una hoja, trazo los dibujos de mis matrices, ¿no? La mandíbula, la relación entre piezas dentarias superiores e inferiores. Nótese de que en la misma imagen, al ser bien claro, se ve también la vía aérea, ¿no? Se ve la vía aérea clarito, se ve más oscuro, ¿no? La parte de la línea media. Y que recuerden que si un paciente está retruido o tiene una mandíbula muy retrasada, incluso la vía aérea se ve disminuida y por eso que el paciente no respira bien. ¿Ya? Ricketts, nuevamente, al desarrollar los estudios cefalométricos, hizo estas tablas que tienen que mantener algunas distancias y unos ángulos, ¿no? Pero este es un estudio más técnico, una ficha técnica que lo hace ya más un profesional, ¿no? Dedicado a eso. Pero nosotros podemos utilizar algún tipo de cefalometrías sencillas que nos permitan determinar cuál es el problema. Y una de estas es la cefalometría de Steiner. Aquí vamos a nuevamente hacer nuestra radiografía lateral digital cefalométrica y mediante esa radiografía yo voy a hacer mis trazos, mis dibujos sobre una hoja, ¿no? Y voy a determinar mis matrices. Entonces, nuevamente, como les decía, la órbita, la silla turca, ¿no? Y la espina nasal y el mentón o el pógono por encima del mentón. Pues voy a determinar mis puntos. Primero, S de silla turca, N de Ignacium. A nivel del maxilar superior voy a determinar la espina nasal, ¿ya? Y voy a colocarle ahí la letra A. Y por encima del mentón, el pógono, vamos a determinar el punto B. Entonces, una vez determinados los puntos, de ahí voy a trazar mis líneas para luego determinar mis ángulos, ¿no? Si yo trazo una línea del punto S al punto N y del punto N al punto A, que es el maxilar superior, voy a determinar un ángulo. Ese ángulo debería tener, según la tabla, 82 grados. Eso sería lo ideal, 82 grados, ¿ya? Y nuevamente determino la línea, el punto S a N y del N al B,
al punto B, que es por encima del mentón, ¿no? Hipogonio, para determinar el crecimiento del maxilar inferior. ¿Cuánto debería ser este porcentaje? 80 grados, menos que el superior, ya que dijimos que el diente superior debería ocluir al inferior, ¿cierto? Entonces, debería estar menos. Entonces, 82 grados para SNA, 80 grados para SNB, eso sería una oclusión adecuada. ¿Qué pasa en el prognatismo? Que vimos que estaba invertido todo. Acá, primero que va a tener una mala oclusión dentaria, ¿verdad? Una clase 3 de ángulo. Si vemos la foto, vemos cómo tiene una incompetencia labial, ¿no? Siempre el labio está abierto, produciendo resequedad, ¿no? Halitosis. Es una mordida abierta anterior, ¿no? El overjet negativo, todo está invertido, ¿no? El ángulo SNA, entonces vamos ahora a los maxilares, ¿no? Trazo mi línea, trazo mis puntos, trazo mi ángulo y me doy con la sorpresa que el ángulo SNA está perfecto, está bien, según la tabla son 82 grados. Entonces el problema no está en el maxilar superior, está en el maxilar inferior, ¿no? Trazo mis líneas, mi ángulo y el ángulo SNB, que debería estar en 80, está aumentado, pues, ¿no? 85, 87, o sea, está invertido, ¿ya? Y aquí doy con el diagnóstico de que esto es un problema de prognatismo por un avance exagerado de la mandíbula. ¿Cuál es el tratamiento? Osteotomías, sobre todo en pacientes que ya están en etapa ya que han crecido, han desarrollado, voy a tener que hacer osteotomías, ¿no? Y esta osteotomía tipo Verghese a nivel del ángulo de la mandíbula, separo las dos tablas, la tabla externa e interna, sabiendo que en medio puedo encontrar el nervio dentario inferior, ¿no? Rama del quinto 3, y que tiene que ver con la sensibilidad de toda esa parte, esa zona de los dientes, e incluso una vez que sale del cráneo, también del labio inferior, ¿no? Recuerden que si se daña a ese nivel, voy a dañar también el nervio mentoniano, que es el que emerge luego del agujero mentoniano, ¿ya? Alterando obviamente toda la sensibilidad de esa zona. Por eso hay que tener mucho cuidado con estas osteotomías y respetar el nervio dentario inferior, ¿ya? Y luego de la osteotomía, llevo la mandíbula a una mordida adecuada, tipo clase 1 de Angle, y coloco mis materiales de osteosíntesis de material de titanio, ¿no? Placas y tornillos de titanio. En la micronatia es lo contrario, ¿no? La mandíbula no creció lo que debía y producto probablemente de alteraciones tanto en el desarrollo como incluso también pueden ser traumáticas, ¿ya? Entonces aquí igual hago mi estudio cefalométrico, probablemente el ángulo SNA, perdón, va a estar adecuado, va a estar en 82 grados, pero cuando mido el ángulo SNB está disminuido, ¿no? Menos de 80. Más probable es que haya quedado corto el crecimiento, de esa manera yo tengo una mordida profunda, ¿no? Un overbite muy profundo, muy aumentado, la distancia de overjet también aumentada, ¿no? Y una mala oclusión dentaria. Aquí nuevamente voy a hacer también una cirugía a nivel del ángulo mandibular, pero esta vez en vez de retrasar la mandíbula la voy a adelantar, llevando nuevamente a una posición adecuada que estábamos conversando, que era una clase mordida tipo 1, ¿no? Un buen overbite, un buen overjet, y de esa manera pongo mis placas y tornillos de titanio y ya queda en esa posición. Si ven la imagen superior derecha, el niño con un dispositivo ahí externo en la piel, ¿no? Eso no es otra cosa que un distractor mandibular, ¿ya? Actualmente hay más modernos, ¿no? Incluso intraorales, para que no se vean de esa manera externos, ¿no? ¿Qué hacen qué hace este dispositivo? Estos dispositivos lo que hacen es justamente alargar el crecimiento del maxilar cuando nos falta, ¿no? Colocamos los dispositivos, hacemos una osteotomía y no dejamos que el hueso se junte. Lo vamos activando diariamente, ¿no? En sentido de la hoja del reloj, ¿no? Hacia la derecha lo voy activando diariamente, ganando milímetro a milímetro un espacio y la formación de hueso nuevo, ¿no? Con eso puedo llegar hasta 3, 4 centímetros.
pero obviamente demanda tiempo, ¿no? Y muchas veces los niños no tienen mucho tiempo o ya están en proceso de que ya han crecido. En ese caso tendríamos que hacer la osteotomía, ¿ya? Y el avance con tornillas y placa de titanio, nuevamente, les digo, tratando de preservar el nervio dentario inferior que está entre la tabla interna y externa de la mandíbula. En la microgenia es algo diferente, ¿ya? Microgenia, micrognatia son diferentes. Si yo a uno que tiene microgenia voy a hacerle un estudio cefalométrico, me voy a dar con la sorpresa que el ángulo SNA está adecuado, 32 grados, y el ángulo SNB también está en 80 grados. La clase de mordida es tipo 1, ¿no? Buen overbite, buen overjet. Entonces, ¿cuál es la alteración aquí? La alteración es que no tiene proyección el mentón. No, solamente es un disconfort a nivel del perfil del paciente, ¿no? En este caso, lo que hacemos es mejorar la proyección, que se puede hacer con diferentes tipos de dispositivos, como prótesis, aunque son ahora ya las menos usadas, injertos de su propia grasa incluso, o dispositivos como por ejemplo el mismo hueso con una osteotomía y colocar placa y tornillo de titanio con un avance, que es lo mejor, lo ideal, ¿ya? Entonces, pero obviamente demanda más logística, ¿no? Y de esa manera logro una buena proyección del mentón y el paciente está más conforme con su perfil. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Aló, me escuchan? Sí, doctor. Bueno, continuamos ya. Sí, doctor. Ok, entonces ahora vamos a hablar sobre tumores de origen odontogénico. La currícula nos pide que hablemos de los más frecuentes, puesto que si vamos a la clasificación de la OMS, vamos a encontrar que hay una infinidad de tumores de origen odontogénico, ¿ya? Y bueno, no amerita que hablemos de todos, ya que muchos de ellos se van a aparecer bastante en la sintomatología y en el tratamiento, ¿no? O sea, cualquier aumento de volumen a nivel de los maxilares que tenga que ver con una pieza dentaria probablemente sea un quiste o un tumor de origen ontogénico, ¿no? ¿Y cuál va a ser el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico va a ser mediante imágenes, ¿no? Y lo que va a ser el tratamiento es la exéresis, ¿no? La resección del tumor o del quiste y que incluya la pieza dentaria comprometida. Prácticamente se repite en la mayoría de todos. Entonces, por eso solamente tenemos que hablar de los más frecuentes, son los que justamente están marcados que la currícula nos pide, ¿ya? Entonces, recordar que quistes son generalmente tumoraciones blandas, ¿no? Conformadas por una cápsula y que su contenido eh, es generalmente, vuelvo a repetir, líquido o semilíquido, pero pueden haber también quistes mixtos, ¿no? A diferencia de los tumores que son más sólidos, ¿no? Más duros. Aquí tenemos una imagen donde representa el crecimiento de una pieza dentaria. Noten la presencia de todas las estructuras que intervienen en el crecimiento de las piezas dentarias, ¿no? Todas estas estructuras pueden fallar en el crecimiento y producir alguna formación de alguna tumoración o algún quiste, como vamos a ver, ¿ya? Entonces, el primero que vamos a hablar son los quistes del desarrollo y el primero es el quiste dentígero o folicular. El quiste dentígero o folicular. O sea, quiero que vean la imagen, es una imagen, un corte coronal, donde vemos que las piezas dentarias están en sentido vertical, ¿verdad? Sin embargo, vemos ahí en el maxilar superior derecho que hay una pieza dentaria que está en horizontal. No es su posición adecuada. Y vemos que desde la corona de la pieza dentaria nace una estructura redondeada, ¿no? Tiene una cápsula, probablemente sea un quiste de origen ontogénico de esa pieza dentaria que está mal posicionada, ¿ya?
De igual manera, aquí vemos las imágenes, miren cómo esa imagen quística engloba prácticamente a todo el diente en la imagen superior derecha, y en la imagen inferior izquierda vemos que, si bien es cierto, no engloba toda la pieza dentaria, pero incluye dentro de su estructura a la corona del diente. Entonces, mientras incluya la corona del diente, ya sea parcialmente o totalmente, estamos hablando de un quiste dentígero o folicular, ¿ya? A diferencia de este de aquí, del queratoquiste odontogénico, o también llamado quiste primordial, donde está lateral al diente, pero no incluye la corona, ¿ya? Esa es la diferencia entre uno y el otro, que incluye la corona del diente. Y bueno, pero la clínica es la misma, ¿no? Aumento de volumen relacionado a una pieza dentaria, ¿no? Que puede comprometer una o más piezas, y el tratamiento es el mismo, que es la resección del quiste o tumor, incluyendo la pieza dentaria que compromete. Otros quistes inflamatorios muy frecuentes en nuestra población debido a que tenemos una mala educación de salud bucal, ¿no? Hacemos que tenemos dientes en mal estado, rotos, con caries, remanentes radiculares, ¿no? Todo eso hace de que podamos tener estos quistes de origen inflamatorio, ¿ya? Como ven ahí en la imagen, también peligroso porque puede migrar a un carcinoma epidemioide. Los tumores odontogénicos, entonces, un grupo heterogéneo de lesiones debido a proliferaciones celulares de justamente de todas esas partes que estuvimos hablando que estaban incluidas en la odontogénesis temprana. El fibroma, más relacionado a daño inflamatorio crónico, ¿no? Que puede producir este tipo de lesiones a nivel de las encías, que incluso puede reabsorberse solo, ¿no? Con tratamientos médicos, pero que si persisten deberían ser resecados, ¿no? Con unos márgenes no tan amplios, debido a que es una lesión inflamatoria benigna. El cementoblastoma, como vimos, recordamos la imagen de la odontogénesis temprana, vemos de que el cemento radicular está en la raíz, ¿no? Entonces, si vemos un tumor que nace desde la raíz de la pieza dentaria, en esta forma, en esta imagen radiológica, lo más probable es que sea un cementoblastoma, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? La exéresis del tumor, incluyendo la pieza dentaria que está comprometida. El odontoma es parecido al anterior, pero aquí va a haber dos componentes, uno compuesto y uno complejo, ¿no? ¿En qué se diferencia? El compuesto prácticamente mantiene la estructura de inicio de la célula, ¿no? Y el complejo altera su estructura, sin llegar a ser una displasia, ¿no? Sin llegar a ser una displasia, debido a que este es un tumor benigno, ¿ya? Pero tienen este comportamiento, y el diagnóstico lo da la anatomía patológica. Nuevamente, la clínica, aumento de volumen, relación a una pieza dentaria, el tratamiento de la exéresis del mismo. Y por último, vamos a ver el ameloblastoma. En ameloblastoma, siempre les aconsejo que den una leída más sobre ameloblastoma, ya que es uno de los tumores muy frecuentes a nivel de los maxilares, debido asociado a piezas dentarias, y que, si bien es cierto, es una tumoración benigna, es localmente agresiva y destructiva, ¿no? Incluso puede ocupar varias piezas dentarias, e incluso puede requerir la resección en margen de la mandíbula, ¿ya? Así que mucho cuidado con eso. Es una neoplasia, si bien es cierto, benigna, es agresiva y altamente recidivante. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos la resección, porque podría volver a crecer. ¿Ya? Tenemos varias presentaciones, como vemos aquí en las imágenes. Tenemos una variante uniquística, ¿ya? Bien es cierto, incluye varias piezas dentarias, pero es uniquística. Y luego tenemos la variante multiquística, que lo vemos ahí. Tenemos una variante extra ósea o periférica, que incluso puede infiltrar la mucosa de la cavidad oral. Y por último tenemos la más temida, que es la demoplástica, que es la que produce más recidivas locales, que hace de que tengamos en el planeamiento que darle unos buenos márgenes, como si fuera un tumor maligno, ¿ya? Los controles se deben ser muy periódicamente, porque
Estos tumores, como les decía, tienen alta tasa de recidiva, como si fuera un tumor maligno. Entonces siempre hay que darle un seguimiento adecuado durante los primeros 5 años, como si fuera una tumoración maligna, ¿ok? Incluso en la reconstrucción hay que ser un poco conservadores porque podría ser que agotemos todos nuestros esfuerzos en reconstrucción y el tumor vuelva a crecer, ¿ya? O sea, hay que hacer un seguimiento adecuado para hacer un tratamiento adecuado también. Ahora vamos a pasar a tumores malignos de cavidad nasal y senos paranasales. ¿Ya? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? No, ¿Alguna doctor. pregunta? Ya. Entonces, como les decía en la clase anterior, ¿no? Hay diferentes estructuras anatómicas que cualquier alteración de estas estructuras puede dar como origen a algún tumor. Igual va a pasar en cavidad nasal y senos paranasales. Recordar que aquí tenemos diferentes estructuras como, primero, el cráneo, el hueso, ¿no? Tenemos ligamentos, músculos, tendones, tenemos glándulas salivales menores, tenemos el epitelio esneideriano, ¿no? La mucosa escamosa, etcétera, ¿no? Tenemos nervios. Entonces, todo esto puede verse alterado y producir a la larga un tumor maligno. Pero, ¿cuál es lo más frecuente? A la cabeza, la mucosa esneideriana o la mucosa escamosa, que hace que el primer lugar en tumores malignos de cabeza y cuello sea el carcinoma epidermoide, también llamado espinocelular o escamoso. ¿Ya? Entonces, en cabeza y cuello en general, ese es el tumor maligno más frecuente. Vuelvo a repetir, pero puede ser que no sea de la mucosa esneideriana, sino que sea de una glándula salival menor. Cuando hablamos de glándula salival menor, ya tendríamos que hablar del carcinoma mucoepidermoide o el carcinoma esnoide quístico en segundo lugar. Si hablamos de tumores malignos derivados de los nervios, entonces serían los schwannomas, ¿no? O incluso también de pares craneales, podríamos hablar del neuroblastoma olfatorio. Y si hablamos de tumores a nivel de neoplasias mesenquimatosas como músculo, hueso, tendones, hablamos de los sarcomas. ¿Ya? Entonces, miren, aquí tenemos una lista de los posibles tumores malignos que podríamos encontrar en el maxilar, en la cavidad nasal y senos paranasales, pero vuelvo a repetir, en primer lugar se lo lleva siempre el carcinoma epidermoide, ¿no? Tenemos esta imagen donde representa la frecuencia de los tumores que estuvimos conversando y a la cabeza siempre está el carcinoma epidermoide. ¿Y cuál es la ubicación más frecuente? ¿La cavidad nasal o los senos paranasales? Bueno, en muchos estudios, ¿no? Se ha visto de que la cavidad nasal es la más frecuente, ¿ya? Y incluso es la que más enmascara el cuadro, porque al ser una cavidad amplia, no da muchos síntomas en un inicio, ¿no? La etiología está asociado al tabaco, preexistencia también de un papiloma invertido, que es un tumor benigno de la cavidad nasal. Mucho cuidado, porque si hay una persistencia de esto, podría estar relacionada a un carcinoma de maxilar. Algunos químicos, como el níquel, por ejemplo, pues, utilizado en el procesamiento de materiales quirúrgicos de acero inoxidable. Tenemos también, por ejemplo, el gas mostaza utilizado en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Químicos en el procesamiento del cuero, polvo de madera también, que hace de que el paciente pueda estar propenso a desarrollar este tipo de tumor, ¿no? Siempre preguntar entonces a qué se dedica, si es fumador, ¿no? Si ha tenido algún tumor previo en la cavidad nasal, ¿no? Hacer una buena anamnesis. Cuando hablamos de la clínica, los síntomas de la enfermedad, hay algo particular en esta enfermedad, ¿no? Muchos pacientes, según como vemos este gráfico de barras, ¿no? Sacado del libro del doctor Shah, de la logística del Memorial, ¿no? Donde vemos que los pacientes generalmente llegan en un estadio avanzado. ¿Y producto de qué? Bueno, producto de que justamente, como les decía, la cavidad nasal, al ser una estructura amplia, hay veces
enmascara el cuadro o lo oculta, ¿no? Y lo podemos confundir con un simple resfriado, lo podemos confundir con una alergia, con epistaxis, ¿no? Entonces, podemos confundirlo en inicio y cuando ya prácticamente da síntomas más marcados, ya va a estar en un estadio avanzado, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, etapas avanzadas que son de mal pronóstico. Podemos ver que el paciente puede producir proptosis, que es la salida del globo ocular, debido a que probablemente el tumor ha invadido ya la órbita. Incluso también puede producir diplopía, ¿no? El trismus significa que no puede abrir la boca, tiene una limitación en la apertura bucal porque probablemente está invadida la zona del espacio masticatorio, ¿no? De los músculos masticatorios, y por eso tiene trismus. Puede tener anosmia, cacosmia, cuando hay compromiso de los nervios que tienen que ver con esa sensibilidad. Hipoacusia, ¿no? Puede haber otitis media serosa porque al obstruirse la trompa de Eustaquio, no va a haber esa correcta neumatización del oído medio y producir inflamación y a la larga otitis media, ¿no? Adenopatías cervicales ya como metástasis ganglionares del tumor maligno. El diagnóstico, bueno, debemos hacerlo una buena historia clínica. Debemos hacer una correcta historia clínica, ¿no? Haciendo las preguntas necesarias de justamente estos antecedentes del que el paciente pueda presentar cuadros de epistaxis, de obstrucción nasal, que no han mejorado con tratamiento y que necesitan ya estudios probablemente más avanzados, ¿no? Como una rinoscopía o una tomografía para determinar la existencia de alguna tumoración, ¿ya? La tomografía nos va a ayudar a diagnosticar, pero también nos va a ayudar para el pronóstico, ¿ya? ¿De qué manera? Bueno, Ogren identificó una línea trazada desde el canto interno al ángulo mandibular y diferenció los tumores que están localizados en la parte anterior inferior de los posteriores superiores. Obviamente los más peligrosos o de mal pronóstico eran los posteriores superiores, que estaban más pegados a la base de cráneo, ¿no? Que son más difíciles de tratar, mientras que los infrainferiores sí eran más propensos a resección quirúrgica y de mejor pronóstico, ¿ya? La línea de Ogren entonces nos sirve como un factor pronóstico que lo vamos a ver aquí, ¿no? Tratamiento, obviamente la resección del tumor. Antiguamente se hacían más radicales, maxilectomías totales. Ya en los últimos tiempos se hacen maxilectomías más selectivas con el propósito de no crear mucha morbilidad en el paciente, ¿no? Si el tumor está más pegado hacia la parte inferior, hacia la encía o hacia el piso del seno maxilar, hacemos una resección de la infraestructura, ¿ya? Una infraestructura. Si el tumor estaba más pegado hacia la línea media, hacemos una resección de la mesoestructura. Y si el tumor está en la parte superior, hablamos de la supraestructura, ¿no? Va a haber en algunas ocasiones que tenemos que hacer maxilectomías totales porque el tumor abarcó las tres estructuras o dos de ellas. Entonces se realizan las maxilectomías totales, ¿ya? Siempre viendo la parte de la reconstrucción también, ¿ya? Como vamos a ver ahorita. Esta es la incisión, entonces, incisión de Weber-Ferguson, que hace que una incisión subciliar pegado a la nariz, a la línea media, y abrimos el maxilar en esta forma para luego exponer toda la lesión, ¿no? De esta manera, ya haciendo nuestra planificación, hacemos la resección, ¿no? Ya sea de la infra, de la meso o de la supraestructura o una maxilectomía total. Obviamente, al resecar parte maxilar, voy a producir una comunicación entre la cavidad nasal y la cavidad oral, produciendo una alteración a este nivel, una incompetencia palatina, que hace que cuando coman la comida pueda pasar a la cavidad nasal, los pacientes se puedan aspirar, atorar, etcétera. No solamente eso, sino también va a haber trastornos a nivel de la fonación. No se escucha al paciente, no se le entiende. Por eso es que colocamos estos dispositivos llamados obturadores, que son como unas prótesis, ¿ya?
podemos utilizar esto de manera temporal, de manera permanente, ¿no? Como lo vemos en la imagen derecha, es como una prótesis, o incluso también podemos hacer reconstrucción con colgajos, ¿no? Colgajos, perdón, para justamente corregir esa morbilidad que vamos a dejar esta comunicación entre la cavidad nasal y seno paranasal. También va acompañado de tratamiento coadyuvantes como radioterapia, quimioterapia, y actualmente también se utilizan biológicos para el tratamiento de cáncer de cabeza y cuello. El pronóstico es inversamente proporcional a el estadio. A mayor estadio, mayor probabilidad de que vuelva a crecer, ¿no? Tanto tumor a nivel del tumor primario, ¿no? O también a nivel regional de los ganglios. Entonces, a mayor estadio, mayor posibilidad de recurrencia local y regional, ¿ya? Y obviamente peor es la sobrevida a 5 años si es que hay una recidiva, ¿no? Factores de mal pronóstico, entonces, factores de pronóstico, nuevamente la línea de Oren, ¿no? Pósteros superiores, estructuras que están pegadas a la base cráneo son de peor pronóstico. Invasión de estructuras como por ejemplo la órbita, la base de cráneo, apófisis pterigoides, fosa infratemporal son de mal pronóstico. Extensión extranodal, ¿no? El resultado de anatomía patológica también nos va a determinar el tipo de tumor, si es pobremente diferenciado, es de mal pronóstico, y si hay una recidiva local o regional dentro del primer año, también es de mal pronóstico, ¿no? Al tratarse de un tumor probablemente muy agresivo, ¿ya? Entonces, eso era con respecto a tumores de cavidad nasal y senos paranasales. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No, doctor. Ya, vamos a pasar a la última clase, que es la traumatismos y fracturas, ¿ya? ¿Se ve bien? No se ve, doctor, la pantalla. ¿No se ve? No, doctor, no se ve. Ahora sí. Ahora sí, ok. Bueno, como última clase vamos a tocar sobre traumatismos y fracturas, ¿ya? El macizo facial lo tenemos que mm, dividir en tercios, tercio superior, medio e inferior, y vamos a ver algunas estructuras que la vamos a denominar pilares arbotantes o lo que comúnmente conocemos como columnas, ¿no? Del macizo facial. Primero vamos a identificarlas mediante líneas, ¿no? Aquí tenemos varias líneas verticales, flechas en sentido vertical, que nos van a determinar más o menos cuáles son los pilares o arbotantes, ¿ya? Por ejemplo, si vemos el hueso frontal con el cigomático o el malar, decimos que es la unión frontomalar o el pilar frontomalar, ¿ya? Pilar frontomalar. Vemos otra línea en vertical que une el hueso frontal con el maxilar, sería frontomaxilar o frontonasal, ¿verdad? Vemos otra línea en vertical un poco oblicua, que es el malar con el maxilar, sería el pilar maxilomalar. Y luego en la mandíbula, la rama ascendente de la mandíbula, tenemos como pilar vertical. Así como hay pilares verticales, también hay pilares horizontales, ¿ya? Reborde orbitario superior, reborde orbitario inferior, arco cigomático y cuerpo mandibular como pilar horizontal, ¿ya? Pilares horizontales, pilares verticales, que a la larga va a ser nuestro primer objetivo, como vamos a ver. Las causas de los traumatismos y fracturas sigue siendo los accidentes de tránsito, incluso en nuestro propio hospital que vemos bastantes policías accidentados por el uso de motocicletas y también por violencia social, ¿no? Cuando hay manifestaciones que agreden a los policías con piedras, palos, etcétera. ¿Ya? La definición es solución de continuidad, obviamente el tejido óseo,
¿no? Y vamos a ver la clasificación. Quiero que vean esta imagen de este señor, ¿no? Que llega a la emergencia luego de una agresión física, ¿no? Y bueno, al parecer no tiene muchos problemas, al parecer, a primera vista, ¿no? Sin embargo, vemos que tiene una herida en la frente que ya le han suturado. Lo más probable es que eso ha sido un traumatismo expuesto, ¿no? Y si ha habido fractura, sería una fractura expuesta, ¿no? Realmente con el riesgo que tiene una fractura que ha sido expuesta, ¿no? Hay que cubrirlo con los antibióticos y todo eso. Si nos damos cuenta y vemos bien, algo de distopía a nivel de los globos oculares, ¿no? No están como que a la misma altura, puede ser que esté inflamado, ¿no? Entonces, tengo que hacer una buena anamnesis, un buen examen físico para determinar, incluso con el examen físico, que estoy ante una fractura compleja, ¿ya? Entonces, al ver a este paciente de esta manera y ver el mecanismo del accidente, ¿no? Le preguntamos cómo fue el accidente o el traumatismo, y al nosotros representar ese mecanismo que se ha convertido en energía, podemos determinar la magnitud de la fractura. O sea, al hacer el examen puedo sostener con una mano el hueso frontal y con la otra mano la arcada dental superior y hacer movimientos de arriba abajo y laterales para ver si es que hay un juego o hay algún tipo de alteración que me permita determinar que este sea una fractura, ¿no? Simplemente con esa maniobra, una mano en la frente y la otra en la arcada dental superior, y muevo hacia arriba, hacia abajo de los costados y siento que tiene movilidad, es que este probablemente sea una fractura un poco compleja, ¿no? Obviamente abierta, porque ya tiene una sutura, puede ser comminuta, desplazada, y que obviamente esté inestable y que tenga que restaurar varios pilares, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pedir placa, tengo tomografía, es mejor, y miren la tomografía, cómo salió de este señor, ¿no? Si vemos detenidamente, están alterados varios pilares de lo que hemos estado conversando, ¿no? Por ejemplo, el pilar frontomalar bilateral está roto. El pilar frontomaxilar o frontonasal bilateral, fracturado. Reborde orbital inferior como un pilar horizontal, fracturado. Arco cigomático, fracturado. Pilar maxilomalar, fracturado bilateral. Pilar nasomaxilar, fracturado. Pues, prácticamente tiene fracturado varios pilares, ¿no? Varias estructuras importantes de la que es la estructura del macizo facial, ¿tá? Entonces, miren, al parecer no tenía mucho, pero hay que cerciorarnos de que este paciente, por el mecanismo del trauma, no haya tenido ese tipo de fracturas, ¿ya? Entonces, lo vamos a dividir. Las fracturas en tercio superior, medio inferior. Recordar que en el tercio superior tenemos el hueso frontal, que tiene dos tablas, una tabla externa, una tabla interna, y en medio tiene el seno frontal, ¿ya? Mucho cuidado, porque al tratar de reducir la fractura de la tabla externa, voy a hacer que puedo mover la tabla interna, incluso puedo dañar la meninge y la dura madre. ¿Está? Entonces, miren, ahí se ve simplemente la tabla externa, la parte externa, pero no veo la parte interna, no veo el seno frontal. Puedo alterarlo y puedo dañar la meninge, inclusive producir salida de líquido cefalorraquídeo. Fracturas nasales es una de las más difíciles de diagnosticar debido a que rápidamente se inflama, se dematiza, ¿no? Y no puedo diferenciar la fractura. Tengo que sacar imágenes, placas o tomografía. Fracturas orbitarias, nuevamente con el mismo paciente. Si le pido que siga mi dedo o un lapicero y lo llevo a todos los campos visuales, veo que en alguno de ellos está atrapado. El globo ocular no se mueve por atrapamiento de la parte blanda, ¿ya? Entonces esto va a producir, ¿qué cosa en el paciente? Diplopía, va a haber doble. Y probablemente sea porque hay daño a nivel del piso de la órbita. El piso de la órbita es un hueso muy delgado, se rompe fácilmente.
Si se rompe, se pueden meter ahí las partes blandas, que son los músculos, la grasa preorbitaria, y hace que se atrape. Entonces, cuando el paciente quiere mover el globo ocular, no puede. Y W. Para este tipo de fracturas, utilizamos este tipo de dispositivos que son mallas de titanio, justamente que se hace una incisión subciliar, se ingresa a nivel del piso de la órbita, se libera el tejido que está atrapado y se coloca esta malla de titanio para que el tejido no vuelva a herniarse o meterse en ese agujero, ¿no? Y de esa forma corregimos la distopia y corregimos también la diplopía. El paciente ya tiene sus movimientos conservados y ve bien, ¿no? Las fracturas del complejo naso-órbito-hemoidal, más conocidas como las NOE. Hay clasificación de estas fracturas también, pero saber de que son fracturas que involucran la órbita, la parte del etmoides, ¿no? Y la parte de los huesos nasales, ¿no? Por eso es naso-órbito-hemoidales, una de las más complejas para solucionar, porque recuerden que las celdillas hemoidales son muy delgadas y cuando colapsan, tratar de restaurarlas son un poco difíciles, ¿ya? Entonces, hay un aplastamiento de la pirámide nasal y esto hace que aumente la distancia entre el canto interno de ambos lados. ¿Cómo se llama esto? El telecanto traumático. El telecanto traumático es característico de las fracturas naso-órbito-hemoidales, donde la pirámide nasal se ve alterada, se ve aumentada, ¿ya? La distancia entre canto interno de un lado al otro está aumentada. Telecanto traumático, ¿ya? Bueno, hay correcciones de pilares frontonasal, rebordo orbital inferior y nasomaxilar. Los abordajes deben ser múltiples. Fractura del arco cigomático, aquí va a haber algo importante. Recordar que el arco cigomático, por debajo del arco cigomático, tiende a pasar el hueso de la mandíbula, sobre todo la apófisis coronoide, que si el arco está descendido o está colapsado, va a chocar ante la posibilidad de que querramos abrir la boca. ¿Ya? Al abrir la boca va a chocar y va a limitar nuestra apertura bucal. Entonces tenemos que levantar ese arco cigomático para que la apófisis coronoide pase con libertad y no se atrape, ¿ya? Aquí utilizamos dos técnicas, la técnica de Gillies, repito, técnica de Gillies, es una incisión a nivel temporal, llegamos al músculo temporal hacia su fascia profunda, ingresamos por detrás de esta hacia debajo del arco cigomático y con un objeto contundente levantamos el arco y prácticamente terminamos con la cirugía, ¿ya? Otra maniobra parecida, pero con una incisión a nivel vestibular en la cavidad oral superior, ¿no? Se ingresa en la mucosa y se ingresa por debajo del arco, haciendo esa tracción para levantarlo y listo, ¿no? Esa es la técnica de King. La otra es la técnica de Gillies para fracturas del arco cigomático. Vamos a hablar ahora sobre la clasificación de las fracturas de tipo Lefort. Si bien es cierto, es una clasificación que está un poco en desuso, todavía sigue estando en el código de diagnósticos de las clínicas, de los tratamientos, de los seguros, para hacer este tipo de tratamiento de fracturas tipo Lefort, ¿ya? Entonces tenemos que conocerlas. Lefort 1 es una fractura lineal sobre la arcada dentaria superior que justamente va a comprometer los pilares maxilomalar bilateral y nasomaxilar bilateral, ¿no? La fractura de Lefort 2 es una tipo pirámide, ¿no? Que va a comprometer también los pilares que vamos a ver ahorita. Y por último, la fractura de Lefort 3, que es la disyunción craneofacial que separa prácticamente todo el tercio medio del tercio superior. ¿Está? Lefort 1 entonces, fractura sobre la arcada dentaria superior, está alterando esos pilares, maxilomalar bilateral y nasomaxilar bilateral, se hace la reducción. Recuerden que la fractura puede ser lineal, puede ser conminuta, pero al final lo que se corrige son los pilares. Siempre tiende a tener prioridad la mordida, ¿ya? Llevamos a la mordida una mordida adecuada, como les decía en la clase, un buen overbite, buen overjet, un tipo de mordida clase 1, y ahí colocamos nuestras placas y tornillo de titanio. Ahí está, ¿no? Maxilomalar bilateral y nasomaxilar bilateral. El Lefort 2 es piramidal, recuerden. Entonces,
Ahí los pilares son frontonasal o frontomaxilar bilateral, reborde orbital inferior bilateral y maxilomalar bilateral a corregir, ¿no? Los pilares a corregir. En LEFOR 3, la disyunción craneofacial, aquí aumenta la unión frontomalar bilateral, el pilar frontonasal o frontomaxilar bilateral y arco cigomático como una disyunción craneofacial, como decíamos, ¿no? A nivel de las fracturas de mandíbula, bueno, saber las partes de la mandíbula, saber que la línea media es la sínfisis. Desde la línea media al agujero mentoniano estamos hablando de la parasínfisis derecha-izquierda. Luego tenemos el cuerpo mandibular, que es la rama horizontal. Luego tenemos la rama ascendente, ¿no? Y tenemos dos apófisis, que es el cóndilo y el coronoide. A cualquiera de estas estructuras puede producirse una fractura, ¿ya? Recordad que la mandíbula está sujeta a tracción mecánica por sus músculos masticatorios y que muchas veces hace que la fractura se desplace. Por eso necesitamos dispositivos completamente suficientes en fuerza para sostener esta carga muscular que muchas veces no es contributoria para que la fractura se mantenga lineal, ¿no? Entonces se desplaza y por eso necesitamos hacer reducciones y colocar dispositivos que tengan una carga sostenida para justamente que no se desplace en la fractura, ¿ya? Así llegan los pacientes, ¿no? Este es por herida de bala, miren cómo es una fractura conminuta, ¿no? El edema es muy marcado. Miren este paciente, también una manifestación, lo agarraron, miren cuántas fracturas le produjeron en todo su macizo facial, ¿no? Y el diagnóstico por imágenes clínica, ¿no? Pero el gol estándar es la tomografía axial computarizada con ventana ósea y con reconstrucción, ¿ya? Porque no solamente me va a permitir reconstruir, sino también planificar, como vamos a ver ahorita. Pero si no tuviera tomografía, tengo que pedir placa. Si estoy pensando en una fractura de arco cigomático, pido una incidencia de Hertz, que me va a parecer a una tomografía axial, ¿no? Si estoy pensando en fractura del cóndilo de la mandíbula, entonces pido una frontal, pero tipo Towne. Me va a permitir ver cóndilo, como lo vemos ahí, ¿ya? Y si veo fractura o estoy sospechando una fractura a nivel de la mandíbula, pido una radiografía panorámica dental, ¿no? Me va a permitir ver toda la estructura de la mandíbula y las fracturas. Pero vuelvo a repetir, el gol estándar es la tomografía porque nos permite hacer esto. No solamente diagnóstico, sino también planificación, ¿no? Ahora con la tecnología 3D podemos hacer prótesis, podemos hacer prototipos de los maxilares o del área comprometida a nivel del macizo facial y que incluso nos pueden servir para ir moldeando las placas de titanio ya vienen preformadas, ¿no? El tratamiento debe ser dentro de las primeras 2 o 3 semanas de la fractura, porque si no se empiezan a consolidar, ¿no? El abordaje de todas las estructuras comprometidas para que no nos quedemos cortos con las reducciones, el restaurar como primer objetivo, como les decía, los pilares o arbotantes del macizo facial, utilizar muchas veces materiales de osteosíntesis lo suficientemente fuertes para sostener de carga sostenida, como les decía, para sostener la fuerza de los músculos masticatorios, ¿no? Que hacen que se desplace. Y obviamente utilizar también dispositivos a nivel de mandíbula rígidos como son los arcos de Eric, las ligas de ortodoncia o alambres incluso de ortodoncia también para producir los bloqueos intermaxilares. ¿No? Si vemos algún trazo de hueso de fractura que ya no está vascularizado, lo mejor es retirarlo porque si no a la larga puede formar osteomelitis o secuestros óseos que se pueden infectar y pueden rechazar el material y después vamos a tener que volver a entrar para retirar el material de osteosíntesis. Una vez que se ve infectado, ya hay que retirarlo, ¿no? Complicaciones, vemos este paciente, fue operado en provincia, miren, son una sobrecarga de material de osteosíntesis, material de osteosíntesis incluso muy grande para algunas zonas como la órbita o que están involucrando las piezas dentarias, ¿no? Tenía una anquilosis que es la unión de un hueso con otro a nivel del arco cigomático derecho, ¿no? No podía abrir ni cerrar la boca, a una asimetría facial completamente, ¿no? Asimétrico. Entonces tuvimos que hacer cirugías para conservar primero la simetría, luego una reconstrucción del párpado superior derecho y obviamente una buena apertura, una buena oclusión. Logramos hacerlo después de varias cirugías.
¿ya? La anquilosis es la unión entre la articulación temporomandibular, ¿no? De la mandíbula con el hueso temporal. El paciente no puede abrir, hay que refracturar, colocar tejido interpuesto, crear ahí una pseudoartrosis, o incluso actualmente también contamos con prótesis de articulación temporomandibular que deberían colocarse para que el paciente pueda hablar y pueda comer, ¿no? Pueda abrir la boca. Fracturas por arma de fuego, por ejemplo, miren aquí, con el arma de fuego se llevó prácticamente toda la rama horizontal de la mandíbula, ¿no? Nuevamente, como les decía, la tomografía nos sirve de diagnóstico, pero también para crear estas maquetas que nos sirven de guía, ¿no? Incluso la placa de titanio ya viene preformada, ¿no? Se arma también los arcos de Eric para el bloqueo, se detecta el defecto que tenemos a nivel del hueso, sacamos injertos, en este caso de cresta ilíaca, ¿no? Y luego para eso ese trabajo logramos reducir la fractura, liberar las partes fibrosas, colocar el injerto y colocar la placa de titanio que ya está preformada, ¿no? De esa manera ganamos, miren cuánto de hueso, casi 4 centímetros, ¿ya? Entonces, eso es todo con respecto al traumatismos y fracturas del macizo facial. Quedo atento a alguna pregunta. Todo claro, doctor. Ok, perfecto. Entonces, bueno, yo les estoy pasando las diapositivas a su compañera y seguro que ya ella les va a hacer el alcance a ustedes, ¿ya? Gracias, doctor. Hasta luego, cuídense.